Aunque prácticamente resulta un lugar común decir que Chile está en plena desaceleración, esa es la realidad del país. Pero ahora no es solo porque las cifras lo indican. Según el informe de percepción de negocios del Banco Central, los encuestados confirman que sus actividades decayeron en el primer trimestre respecto a fines del año pasado. Por lo mismo, queremos analizar la sensación del sector privado sobre el momento económico del país y por eso nos acompaña Cristian Solís Dobando, presidente de Sator Investments. Cristian, gracias nuevamente por tu tiempo en Agenda Económica. Gracias por la invitación, Nicolás. ¿Estás de acuerdo con lo que dice el informe del Banco Central? Que lo voy a leer textual. Según los encuestados, el desempeño de sus negocios en el primer trimestre del año decayó respecto de fin de 2013 y además se ubicó por debajo de lo previsto. Estoy muy de acuerdo, Nicolás. Muy de acuerdo porque hemos hablado en tu programa y en otra parte me ha tocado comentar el tema. La economía, la política, las finanzas son percepciones y las percepciones se traducen en realidades. Y este es un informe de percepción económica que entiendo que sale en mayo y noviembre, 2 veces al año, hecho por el Banco Central. Como tú bien sabes, se le da a 100 personas, 100 empresas, norte, centro y sur, a 100 ejecutivos de diferentes industrias, de diferentes áreas. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Ellos dicen que perciben y ven cambios a lo que venían, o dicho de otra manera, están peor de lo que venían hace un trimestre o 2 meses atrás. ¿Y por qué? Ahí enumeran varias razones que nos vamos a ir metiendo en la medida que transcurre el programa. Una de ellas, a juicio mío, es la razón, y siempre lo he dicho, de la percepción cuando uno habla en economía y en finanzas y hace declaraciones estrambóticas de pasar la planadora y todo. Esto no es gratis, esto tiene un precio que se traduce en que la percepción y la certidumbre o incertidumbre produce estos procesos que estamos empezando a ver con estadísticas del Banco Central, no son cifras mías ni el canal. ¿Cuánto entonces ha influido la reforma tributaria en la decisión de los empresarios? Porque usted, Cristian, aconseja financieramente a distintos empresarios, a distintas pymes también. Entonces, ¿qué es lo que ellos sienten de todo lo que se está discutiendo de la reforma tributaria y cuánto de eso ha influido en esta percepción de que sus negocios han decaído respecto a fines de 2013? Yo creo que la percepción, para ser justo, en este momento es negativa con respecto al último trimestre del año pasado y va a ir mejorando con respecto al tiempo, porque eso es lo que dice el informe completo, o sea que el último trimestre del 2014 va a mejorar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay detrás de todo este tema? Hay una variable externa, te diría yo, tasas de interés afuera en Estados Unidos, el problema de Rusia, Ucrania, esto afecta a los mercados europeos, lo hemos hablado en tu programa, afecta a Estados Unidos también, de alguna manera, y afecta a Latinoamérica y afecta a Chile. Y hay variables internas, digamos, que son las incertidumbres o poca certidumbre que estamos teniendo con respecto, por ejemplo, a la reforma tributaria, que todavía no se sabe cómo va a terminar. ¿Qué es lo que se conversa en las reuniones, en las conversaciones, donde se juntan, por ejemplo, distintos empresarios? No estamos hablando de grandes empresarios, sino que personas que manejan una firma simplemente. ¿Qué es lo que se conversa respecto al momento de la reforma? Mira, las cosas que se conversan, digamos, y como tú bien señalas, no estamos hablando de las grandes empresas, sino que las medianas grandes, en general el tema que a ellos les complica más es el tema del food. Muchos empresarios, me lo han dicho, digamos, a nadie le gusta que le suban los impuestos, pero si el bien de tener una mayor igualdad y aplanar la cancha, nadie puede estar en desacuerdo. Yo personalmente estoy de acuerdo y todos los empresarios que yo he hablado están absolutamente de acuerdo que así sea. Pero el tema del food, Nicolás, ministros de Hacienda del gobierno de la Concertación, como Eduardo Aninat, el propio ministro Velasco, que fue ministro de Hacienda de la presidenta actual, de la presidenta Bachelet, no está de acuerdo con el tema del food. Y dice él, al cual yo también escribo, de que, por ejemplo, el tema del food, ¿por qué no le cobramos una tasa de interés? Porque tú sabes que con eso se financian, y básicamente se financian las pymes, porque son las pymes las que no pueden ir a Nueva York, no pueden salir a la bolsa de comercio, no pueden sacar una ADR, no pueden sacar un bono. La gran empresa, afortunadamente, los grandes retail, las grandes industrias celulosas, las grandes eléctricas transan ADR en Nueva York, sacan bonos, tienen commercial paper, no tienen problema de financiamiento. Entonces son aquellas medianas las que van a tener mayor problema y justamente a ellas las que se quiere beneficiar, y yo creo que sin queriendo, porque no me imagino que haya una mala fe de nadie, van a ser atacadas y van a ser golpeadas, van a tener que recurrir a financiamientos mucho más caros. Y esta incertidumbre entonces, Cristian, hace que las empresas digan, ¿sabes qué? Yo no sé cómo va a terminar esto de la reforma tributaria, queremos que se aclare el panorama independiente de cómo resulte y ahí tomamos nuestras decisiones de inversión porque por algo quizás están diciendo que la actividad puede ser mejor desde el segundo semestre en adelante.
No hay duda, no hay duda. Y fíjate que es interesante ilustrar a la gente que nos ve, Nicolás, como por ejemplo empresas constructoras medianas, que me toca asesorar algunas. Muchos me están diciendo, mira, Cristian, no vamos a hablar que aquí hay un problema de cesantía, ni mucho menos. Yo creo que todavía existe pleno empleo. Pero pasa un fenómeno que a lo mejor tú ya lo has visualizado con la gente que ha entrevistado, Nicolás, en el tema económico. Ya no existe este problema tanto de encontrar trabajadores para la construcción, para los edificios, etcétera, que antes era prácticamente imposible. Hoy día tú encuentras trabajadores, las cifras lo están empezando a mostrar. O sea, en pequeños detalles, aquí no estoy haciendo campaña del terror, no estoy siendo alarmista, están cambiando un poco los conceptos y la cosa está un poco distinta. Por ejemplo, con respecto a la banca y al precio del dinero, que es otra cosa que lo señala el informe, ellos dicen de que, y es cierto, los empresarios, estos 100 ejecutivos entrevistados, de que no ha subido el costo de fondo, no ha subido el precio del dinero, inclusive ha bajado en algunas cosas, pero hay alguna mayor exigencia a la banca en términos de garantía o qué sé yo. Bueno, también lo ha dicho el Banco Central en su expuesta del crédito, de que los bancos también están notando un poco menos de demanda por financiamiento y que están subiendo un poco las exigencias, como tú hablabas, por ejemplo, de las garantías. No hay duda, exactamente. Y otro tema, Nicolás, que a la gente le preocupa mucho, lo señala esta encuesta, el tema que lo he visto, del costo de la electricidad. Somos el país más caro de Latinoamérica. Y una cosa que me llamó la atención, y el ministro Pacheco lo ha señalado, es con respecto al gas. Tú sabes que Chile es el país que importa gas o trae gas al precio más alto del mundo. Importante que tome nota la gente que nos está escuchando. El precio más alto del mundo. No más de Latinoamérica, sino que del mundo. Entonces ahí hay un tema, entiendo que Pacheco lo va en los próximos días, el jueves, va a comentar este tema que también se cruza, y es una variable que también, que esto no es culpa del gobierno de la doctora Bachelet, sino que es un problema país, y no estoy hablando con una conceptualización ideológica del tema, estoy tratando, como tú bien señalas en tu pregunta, de ponernos un poco arriba al tema, decir qué es lo que piensa el empresariado, y no el gran empresariado, que tengo nada contra el gran empresariado, hacen cosas muy buenas por este país, pero el mediano empresario, el mediano grande, el que le toca, el que tiene problemas para pagar el IVA, el que tiene problemas para pagar el PPM, el que le pagan a los 120 días, que tiene que recurrir al factoring, ese que no tiene financiamiento con ADR o no puede hacer una IPO, no puede ir a la Bolsa de Comercio. Tenemos entonces reforma tributaria, tenemos mayor estrechez en el mercado laboral, tenemos alza en el precio de la energía y también mayores restricciones en el acceso al crédito en el sistema financiero. ¿Qué más están viendo los empresarios y que podría ser una señal de alerta que los está afectando ahora, que los tiene preocupados? ¿Hay algo que se nos está escapando? Yo creo que eso resume prácticamente todo, pero en general, en una palabra, la incertidumbre en finanzas y también en política y en cualquier modelo económico, en cualquier país, es lo peor que le puede pasar a alguien, a un Estado, a una persona, a una empresa. Cuando tú tienes certidumbre, los mercados se conducen de manera distinta. Y esa certidumbre también, por ejemplo, cuando se habla de reforma constitucional, que es algo que parece que va a estar ya a segundo semestre de este año o a finales de este año, hablándose ya más en la coyuntura. Ese es el punto, Nicolás. Justamente ese punto. Cuando de repente te dicen de que pueden haber cambios constitucionales, he escuchado yo, y a grandes personas, inclusive como Escalona, al cual yo le tengo un gran respeto, no tenemos la misma posición política, pero le tengo un gran respeto porque es un gran demócrata. Él dice que es un fumadero de opio, creo que fue la palabra que utilizó. Bueno, pero hay algunos que no lo creen así. Entonces, cuando ese tema no está cerrado y no hay claridad qué significa cambio en la Constitución, tú comprenderás que eso le afecta a la mediana empresa, eso le afecta a la pyme, le afecta a la mediana grande y le afecta a la grande también. Entonces, ¿por qué no hacemos menos declaraciones destempladas, nos abocamos a lo que haya que hacer? Tengo mucha confianza en el Senado de la República, en la gente del gobierno, tengo mucha confianza en el presidente de la Comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber, que dice que por lo menos le va a dar tiempo a la gente para que se explique, porque ¿cómo puede ser que una persona en la Cámara de Diputados pueda tener, la persona que está a cargo de los empresarios de Santa Cruz, 15 minutos para explicar un tema que, déjame decirte, que yo llevo varios meses y no lo tengo 100% resuelto? Entonces, ¿quién puede explicar en 15 minutos? Eso nos falta respeto. Tú dices que lo tiene 100% resuelto. Ante la envergadura de esta reforma tributaria, ¿es posible llegar a una conclusión verdaderamente fidedigna respecto a los efectos que tiene? Porque es un proyecto de 180 páginas que tiene aristas por todos lados. Realmente resulta difícil decir, yo tengo esta posición concreta respecto a la reforma, pero teniendo realmente un análisis acabado de cada uno de los puntos.
Yo creo que es realmente muy difícil. O sea, tú puedes en economía, en finanzas, en política, entender el concepto como la gente lo entiende, explicarlo un 70, 80 o 90%, pero no tienes la certeza absoluta por una cosa que tú me vas a entender inmediatamente, Nicolás. Porque ¿cómo puedes predecir todo el comportamiento humano? No existe una correlación 1 a 1 con respecto a lo que yo creo que va a pasar con respecto a lo que pasa. El comportamiento humano es absolutamente, puede ser errático. El mundo de las finanzas lo hemos visto, en las crisis, el año 1700 y tanto, los precios de los tulipanes. Es un comportamiento de repente irracional. Tú no puedes decir el ser humano se va a comportar de esta manera y voy a recaudar esto. Eso no está estudiado y eso nadie puede decirlo. Eso es una soberbia total. Eso es lo que se denomina también animal spirits y absolutamente. Que, sin duda, en un proyecto que tiene tantas variantes, tantas aristas, es mucho más complejo entonces la ecuación de cómo se va a reaccionar ante algún estímulo. Cristian, le agradezco su tiempo en Agenda Económica. Gracias, Nicolás. Bueno, y con este análisis sobre la percepción que tienen los empresarios del momento económico en nuestro país, terminamos este martes en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.